Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en nuestro segundo día de este seminario de Conductors Without Borders, auspiciado por la Federación Internacional para la Música Coral. Desde la Vicepresidencia para Latinoamérica, tanto Ana Patricia Listo, Carvajal. María. Perdón, voy a apagar esto. Ya sé ahora sí qué es lo que Bueno, pasa. muy buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en nuestro segundo día de este seminario de Conductors Without Borders, auspiciado por la Federación Internacional. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, empezamos de nuevo. Buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en este seminario de Conductors Without Borders en nuestro segundo día, auspiciado por la Federación Internacional para la Música Coral, desde la Vicepresidencia para Latinoamérica, conjuntamente Ana Patricia Carvajal, desde la Asociación Voce in Tempore, y nosotros desde la Fundación Escola Cantorum de Venezuela, y con el apoyo del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Muy contentos por el resultado de este bellísimo seminario, donde 16 maestros de 10 países de América Latina han generosamente ofrecido su tiempo y sus conocimientos a más de 450 participantes y directores de todo el continente. Realmente nos sentimos muy felices de que Latinoamérica tenga esta ventana hacia el mundo de todo lo que es su movimiento coral, su trabajo, y queremos, Ana Patricia y yo, invitarlos a todos a formar parte de la Federación Internacional para la Música Coral, a inscribirse en esta maravillosa asociación internacional que nos permitirá hacer redes y sinergia para que nuestro movimiento coral tenga mayor visibilidad y fuerza. En la unión está la fuerza. En la medida en que hagamos más cosas juntos y en red, vamos a ir consiguiendo mejores resultados. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el repertorio coral del pasado de América, con los maestros Aurelio Tello de Perú y México y Omar Morales de Guatemala, dos eminencias en este tema. Y dejo entonces a la maestra Ana Patricia Carvajal para que los presente, y justo antes de empezar ellos nos vamos a hacer todos una foto. Muchas gracias a todo el equipo que nos apoya también durante el día de hoy. Gracias, María. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Tengo el gusto, el honor, el placer de tener a dos grandes amigos aquí hoy para compartir pues su sapiencia y todo lo que ellos han hecho a lo largo de su vida. Voy a comenzar por Omar Morales Abril, de Guatemala, musicólogo y director, fundador del ensamble Prosodia, agrupación que creó en el año 2004 bajo el nombre Capilla del Valle de la Asunción. Con este grupo él se dedica a la recuperación y difusión del patrimonio histórico musical de Guatemala e Iberoamérica de los siglos XVI al XVIII. Ha realizado proyectos de investigación histórico-social, catalogación, transcripción paleográfica y análisis de música de las catedrales de Guatemala, Oaxaca, Puebla y México, así como del convento de la Santísima Trinidad de Puebla durante los siglos XVI al XVIII. Omar es autor de diversos artículos publicados en Guatemala, en México, en Venezuela, en España, en Portugal y Alemania, así como del libro Los villancicos de Tomás de Torrejón y Velasco, estudio y transcripción, y coautor de los libros Humor, Pericia y Devoción, Villancicos de la Nueva España, y la colección Sánchez Garza, catálogo, estudio documental de un acervo musical novohispano. Ha impartido cursos, conferencias, talleres, ponencias en muchos países de Latinoamérica y también en Europa. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, que se agrupa con las siglas de CENIDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Bienvenido, Omar Morales, aquí al seminario y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Es de verdad un privilegio estar compartiendo con ustedes y también con el maestro Aurelio Tello. Ahora voy a presentar a mi queridísimo y adorado maestro Aurelio Tello,
de Perú, gracias a la suerte que lo tenemos en México y lo hemos tenido desde hace muchos años. Musicólogo, compositor y director coral. Desde 1982 radica en México, donde ha realizado trabajos para el Centro Nacional de Investigación y Documentación, exactamente lo mismo que Omar, CENIDIM, y ha publicado los tomos 3, 4, 7, 10 y 12 de la serie Tesoro de la Música Polifónica en México. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Iberoamericano del Cine. Fundó en 1989 la Capilla Virreinal de la Nueva España. Ha participado en congresos, cursos y conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa y ha obtenido reconocimientos y distinciones, entre las cuales se cuenta el Premio de Excelencia Académica en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, el Premio de Musicología Casa de las Américas en Cuba y la Cátedra de Musicología Jesús C. Romero. Sus obras han sido presentadas en diversos foros, festivales y ciclos de conciertos de música contemporánea. En el 2014 fue designado exalumno ilustre del Colegio Nacional Daniel Acarrión del Cerro Pasco en Perú y profesor honorario del Conservatorio Nacional de Música del Perú. En el año 2016 recibió el premio Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura del Perú. Desde ese año es profesor de la especialidad de música en la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de Música, ex conservatorio. Es director del Coro de Madrigalistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Orquesta de Música Barroca Iberoamericana de la Universidad Nacional de Música. Aquí están sus contactos, se los voy a dejar en el chat del Zoom para que ustedes puedan acceder y acercarse a él si es que desean entablar o preguntar algo y tener una relación posterior a esto. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias. Creo que ya estamos a punto entonces de empezar nuestra participación con mi colega Omar Morales y bienvenidos todos a esta reunión para compartir con ustedes un poco de lo que hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo a lo largo de tantos años de estar acercándonos al repertorio vocal del periodo virreinal, de estos 300 años que vivimos bajo la dominación española, ¿no? Entonces, no sé si Vamos a... compartimos el... Prendan sus cámaras para la foto. para la foto. Primero una foto. Una foto. Cecilia y Chiricán no la tienen prendida y no van a salir. Ni Antonio Yaca tampoco. Ahí vamos. Una. Que sirva para documentar el optimismo. Exacto. De la mañana. Muy bien. Ahí vamos. Ya tenemos una. Voy por la otra. Tenemos varias cámaras apagadas todavía. Seguramente se están levantando y por eso no quieren salir, pero bueno, ahí va. Listo, ya está. Adelante, Aurelio. Muchas gracias. Compartiremos nuestra presentación con Omar. Ahí tienen ustedes la vista, ¿no? Bueno, muy bien. Omar y yo vamos a abordar una mirada a la naturaleza de un repertorio que se ha ido acumulando a lo largo de 3 centurias que duró la dominación española en América. Ustedes ven allí en la primera vista un manuscrito del códice llamado Cancionero Musical de Gaspar Fernández. Ese es un nombre que ha ido ganando espacio en los últimos 40 años, gracias a los estudios que hemos estado haciendo para develar todo el contenido de un precioso códice que tiene 284 folios y 290 composiciones, que reúne el corpus de canciones, de chanzonetas o de villancicos más antiguo de todo el orbe hispanoamericano del siglo XVII. Pero en realidad, ¿de qué se trata este repertorio así entrecomillado coral, digamos? ¿Qué particularidades presenta o cómo podemos abordar ahora, a la luz del siglo XXI, este repertorio? Entonces, quizás será bueno echar un poquito una mirada a algunos criterios generales para ubicar cómo se cantaba, dónde se cantaba, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente vista.
nosotros sabemos que la música es un elemento que está presente en todos los ámbitos de la vida humana, ocupa todos los momentos, todos los espacios y prácticamente no hay ninguna cultura, ningún grupo humano que se haya resistido a hacer música, a crear música. Está presente en todo tipo de actividades y por supuesto, desde que se incorporó a la buena o a la mala nuestro continente al mundo de la cultura occidental, la música estuvo presente desde la primera hora, ¿no? Dicen que cuando Colón dio un paso hacia tierra firme y dio el siguiente paso, inventó el paso doble. Entonces, lo más probable es que la música estuvo allí. Entre los primeros viajeros que llegaron a nuestro continente, se menciona, por ejemplo, a Maese Pedro, del arpa, y a Benito Vejel, que tocaba la guitarra y era maestro de danzar y tañer, y ambos pusieron una academia, una especie de escuela de música de danzar y tañer en la Ciudad de México apenas en 1526. Entonces, a muy poco tiempo de haberse producido la caída de Tenochtitlan, justamente este año de 2021, se está recordando que Tenochtitlan, la antigua capital del Imperio Mexica, fue tomado por los conquistadores y allí empezó un nuevo mundo para nosotros, para nosotros, digo, nuestros antepasados, los americanos, ¿no? Entonces, por un lado, está la música civil, la música que vive con la sociedad, la música que acompaña eventos oficiales, militares, diversiones, como habían alguna especie de deportes como los juegos de cañas, de origen medieval. Incluso hay villancicos que aluden a estos juegos. Por supuesto, la corrida de toros entró muy pronto a nuestro continente y siempre tuvo su música. Y un desarrollo muy fuerte del teatro, ¿no? El teatro tuvo también propósitos misionales y propósitos catequísticos, pero hubo también un teatro profano que se cultivó desde la primera hora y ya en el siglo XVII teníamos pues autores tan importantes como Juan Ruiz de Alarcón primero y más tarde nuestra querida monja Sor Juana Inés de la Cruz. Y por supuesto, también los ámbitos domésticos tenían música, es decir, no hay ninguna agrupación humana que no haya tenido música en su casa, ¿no? Entonces, por un lado, los bailes, las danzas, algo que nunca ha dejado de hacer el ser humano es cantar y bailar. Y algo que debería poder hacer todo ser humano es cantar y bailar, solo por el hecho de ser humano. Entonces, danzas instrumentales deben haber acompañado la vida cotidiana de los pobladores. Ya los cronistas hablan de que habían actividades musicales con los nativos americanos. Entonces, la llegada de la inmigración europea no significó más que un incremento de esa actividad. Por supuesto, canciones de todo tipo que acompañaban las actividades de todo orden, canciones del trabajo, canciones de la fiesta, canciones del nacimiento, canciones de la muerte, canciones del matrimonio, canciones del amor, ¿no? Y que en algún momento derivaron en un repertorio bastante peculiar que ahora tenemos ya más claro, que se llaman los tonos humanos, una suerte de canciones para voz sola, en una época a 4 voces, a 3 voces, a 4 voces, después derivó en un tipo de canción solística con bajo continuo, ¿no? De los cuales ya ahora hemos estudiado una cantidad enorme de piezas. Y por supuesto todo tipo de fiestas populares y cortesanas. Así que tanto la vida de la sociedad como la vida íntima, doméstica, siempre estuvo acompañada de música. El problema mayor es que mucha de esta música no se ha recogido, no se ha documentado. Era música mayormente de tradición oral. Muchas piezas deben haberse olvidado para siempre. Otras han quedado en la tradición popular. Piezas que estaban asociadas a los bailes de pañuelo, como la folía, la jácara, la chacona, la zarabanda o la jácara, han quedado en nuestro continente transformadas en piezas folclóricas, ¿no? Y hoy, en estos tiempos, se está haciendo un seguimiento de cómo es que sones de todo tipo, piezas como los joropos, los bambucos, las marineras, las cuecas, las tonadas o las zambas argentinas, todas vienen de un mismo tronco común de estas danzas esquiálteras de pañuelo, etcétera. Pero
Como repertorio coral como tal tampoco lo conocemos, ¿no? Estas eran músicas que seguramente se cantarían a voz sola o con un acompañamiento de la guitarra. De hecho, Fray Tomás de la Torre, cuando relata el viaje de la delegación salmantina de frailes dominicos que venían a América a hacer la evangelización, dice que con ellos venían pues unos soldados también a hacer actividad de conquista, y los frailes cantaban los misereres y los soldados tocaban la guitarra y cantaban las canciones de amor, y dice cada quien lo hacía según su mejor saber, ¿no? Bueno, esto para ubicar un poquito ese ámbito. El otro ámbito de la música es el de la música religiosa, ¿no? Podemos pasar de... Y la música religiosa es algo que está presente en todas las sociedades, en todas las culturas. La actitud religiosa ante el mundo es algo inexcusable en cualquier grupo cultural, ¿no? Ese religare, ese ligarse con algo que está más allá de uno, que no siempre es explicado por lo racional, ¿no? Tiene que ver con la música religiosa, con la música que tiene un carácter ceremonial y para la cual siempre ha habido, desde la tribu más primitiva hasta la sociedad más tecnologizada, una actitud especial, un repertorio especial, un compositor especial, una técnica especial que ha dotado a esta música de una cierta peculiaridad. Aquí ustedes ven una imagen donde se ve un órgano, que fue el primer instrumento aceptado por la iglesia como tal, como instrumento, porque los instrumentos en la primera liturgia medieval estaban vetados, después se volvió práctica rutinaria. Se ve ahí un atril grande llamado fasistol, donde se colocaban los libros cantorales, que eran los libros que contenían el repertorio monódico o polifónico que se usaba en la liturgia, y se ve a un grupo de intérpretes rodeando el fasistol. Esto fue la moneda corriente en todos los territorios americanos que fueron conquistados a partir del siglo XVI, ¿no? Podemos seguir, Omar. Ya a mediados del siglo XVI, cuando se había creado el orden político en nuestra América, los virreinatos, los dos primeros grandes virreinatos, que fueron el de la Nueva España y el del Perú, se tomaron disposiciones para la realización de actividades musicales que seguían las normas trazadas desde la primitiva iglesia cristiana, pero que en el siglo XVI también se ajustaron a los dictámenes que se acordaron en el Concilio de Trento, que empezó en 1545 y terminó en 1563, y que fue la respuesta al cisma que se produjo en ese siglo, después que en 1517 Martín Lutero pusiera sus 95 reclamos, 91, 95 reclamos en su iglesia, ¿no? Allí el mundo cristiano se dividió grandemente, pero entonces la iglesia católica o la iglesia cristiana, o católica, porque los otros no eran menos cristianos, tomó una serie de decisiones que tuvieron que ver con la evangelización en América. Estos acuerdos, por ejemplo, este que se ve arriba del primer concilio provincial mexicano, dice que al tiempo que se dijeren las horas, ahora explicaremos un poquito más adelante qué es esto de las horas, y divinales oficios, estén todos en el coro cantando, y nadie se excuse, si no fuere con legítima causa de no salir al fascistorio, al lugar donde se ponía el fascistorio, a cantar, ¿no? Y asimismo, mandamos que los legos no se asienten entre los clérigos mientras que el oficio divino se dijere o cantare, es decir, los sacerdotes tenían que estar en una parte, y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ni los clérigos den lugar a ello, es decir, que no se mezclen con los feligreses para esta parte especial que era el canto, salvo si estuviera el tal lego ayudando a cantar. Si no, como dicen, mucho ayuda el que no estorba. En el tercer concilio provincial de 1585 también se dejaron, este fue muy efectivo, este tercer concilio, se dejaron muy claras algunas disposiciones. Ninguno sea promovido a las 4 órdenes menores si no estuviera instruido cuanto sea posible en los rudimentos del canto eclesiástico.
Es decir, nadie podía ser diácono, presbítero, etcétera, si no estaba entrenado en el canto eclesiástico. Se llamaba canto eclesiástico al canto especialmente organizado para el servicio litúrgico y que fue sistematizado desde los tiempos del Papa Gregorio a finales del siglo VI, ¿no? En el año 590 él fue nombrado Papa, organizó un conjunto de cantores de gran memoria, sobre todo, que fue la Schola Cantorum, y de donde deriva toda nuestra gran tradición vocal de cómo cantar la música. Vamos adelante con la siguiente. Prácticamente no hubo ningún espacio social de los territorios americanos donde se produjo la conquista española y portuguesa que no hubiera música. Estos ámbitos fueron dos. El de las ciudades que se fueron creando, que se fueron fundando bajo el concepto renacentista de ciudad, algunas de ellas con el famoso trazado del tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, la ciudad era una especie de damero, ¿no? Así lo podemos ver en varias de nuestras ciudades americanas. Puebla está trazada así, México, la Ciudad de México está trazada así, Mérida está así, Lima también tiene ese trazo, bueno, y en el centro de la ciudad una plaza, y en esa plaza un palacio de gobierno, una catedral y eventualmente un hospital, ¿no? El ámbito urbano acogió algunos espacios diferenciados donde se cultivó música. Las catedrales, las parroquias, los conventos y los colegios, y todas representaron nuevos modelos de vida musical en el mundo americano que no se habían conocido antes. ¿Qué era una catedral? Bueno, la catedral es el máximo templo de un espacio, de un hábitat, y que solamente se construyó en aquellos ámbitos urbanos que recibieron una disposición de la corona para ser ciudades, para tener el rango de ciudad. Y por eso no tenemos tantas catedrales en América, pero miren, en México hubieron 8 por lo menos, ¿no? México, Puebla, Oaxaca, Mérida, San Cristóbal de las Casas, y un poco más tarde Guadalajara, Durango, Morelia, pero en el resto del continente también hubieron, bueno, una importante en el Caribe fue la de Santo Domingo, y otra importante fue la de Santiago de Cuba. Bajando un poco, por supuesto, ya desde el siglo XVI teníamos catedral en Santa Fe de Bogotá, hubo otra en Quito donde había una audiencia, y en el Virreinato del Perú hubieron varias, en Trujillo, en Cajamarca, en Lima, en Cusco, en Huánuco, en Huamanga, en Ayacucho, en Arequipa, y de ahí se extendía el Virreinato del Perú hacia donde hoy es el norte de Chile y Bolivia. Entonces, en Charcas, en la audiencia de Charcas, fue una gran catedral con algunos grandes maestros de capilla, y más tarde en Santiago de Chile se creó también un centro importante catedralicio. Ya un poco más tarde en Buenos Aires. Pero todos estos fueron ámbitos donde la vida musical fue muy intensa, y el conjunto que tocaba y cantaba el repertorio fue el emblema musical, digamos, de cada una de estas catedrales, de estos templos. Se organizaron siguiendo un viejo modelo ya instalado en Europa, y sobre todo en 2 catedrales hispánicas que sirvieron de modelo para nuestras catedrales, para las nuestras, ¿no? Toledo, que era la catedral primada de todas las Españas, así se decía, la que estaba más cerca de la historia de España. Ahí en Toledo había reinado Alfonso X, ese había sido el centro del gran imperio visigótico, y la catedral de Sevilla, que fue la catedral recuperada, pues ese territorio de los moros en 1492, y convertida en la catedral metropolitana. De hecho, la de México y la de Lima creo que fueron sufragáneas de esa catedral. Entonces, ¿cómo vivía esa catedral? ¿Cómo estaba organizada la música? ¿Quiénes tocaban? ¿Quiénes cantaban? Todo eso
se hizo en América siguiendo el modelo organizativo que vamos a describir un poquito más adelante. Obviamente, en los pueblos que se fueron fundando, en las pequeñas ciudades, en las villas, en los barrios, se fueron levantando templos, iglesias pequeñas llamadas parroquias, que estaban bajo el cuidado de un clérigo del orden secular, y que donde lo que se hacía era tener un órgano para el servicio litúrgico, un coro alto, y allí se instalaba un conjunto de cantores, de músicos que tocaban, como digo, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero no tenía pues la amplitud, porque tampoco tenía los recursos económicos para tener el gran conjunto que vivía en una catedral. Entonces era un repertorio similar, pero con un resultado sonoro un poquito diferente. Un modelo nuevo de organización que hubo en el mundo americano fue el de los conventos. Estas casas de recolección, donde se juntaba una comunidad que adoptaba una norma de vida y que por lo general no salían del convento. En América esto cambió, porque quienes se ocuparon de cristianizar, de adoctrinar, de evangelizar o de lavar el cerebro de los nativos americanos fueron los de las órdenes de predicación, es decir, los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los agustinos, los mercedarios, y incluso los jesuitas que fueron llegando un poco más tarde a América. Al Perú llegaron hacia 1570, a México llegaron en 1590, pero se ocuparon de la educación de los niños, por un lado, pero fundaron centros de adoctrinamiento en diversos lugares del continente, donde todavía hoy se siente la huella jesuítica, ¿no? Entre los Pimas, entre los mayos, entre los yaquis en México, con los mapuches en Chile, con los chiquitanos en el oriente de Bolivia, en San Ignacio de Mojos, con los tupíes en el Brasil. Bueno, la labor de los jesuitas fue bastante intensa y en todos los casos enseñaron música. Quienes hayan visto la película La Misión tendrán una vaga idea de lo que fue ese trabajo que hicieron los jesuitas con nuestras comunidades nativas. Y hubo un cuarto espacio que fue el de los colegios, que se fueron fundando a lo largo de los 300 años, y en algunos de ellos se desarrolló una actividad musical intensa para preparar a los que estudiaban en los colegios para la vida musical o para tomar alguna actividad a la hora que salían del colegio. Bueno, por un lado estaban los colegios de niños adjuntos a las catedrales, las famosas escoletas, que recibían niños desde los 6 años de edad, los famosos seises, y que eran educados con la mira de quedarse como músicos, como clérigos, como sacerdotes en la iglesia. Varios de esos niños que empezaron su carrera musical en nuestras catedrales acabaron siendo grandes compositores, maestros de capilla, como el caso de Manuel de Sumaya fue uno de los más evidentes, ¿no? Pero también hubieron colegios de niñas. Estos colegios que se fundaron seguían un poco el modelo de los conservatorios venecianos, que recogían niñas huérfanas o niñas o de familias pudientes, pero les daban una enseñanza que implicaba el aprendizaje obligatorio de la música, con la idea de que si al salir del colegio no se casaban, entonces una opción era entrar a un convento, exentas de pago de dote por saber tocar el violín o saber cantar, tocar el órgano, etcétera, y desarrollar una intensa vida musical en el centro al cual habían ingresado, o en algún convento. No había ningún convento que estuviera exento de hacer música, porque no hay liturgia sin música. Había que cantar en la misa, había que cantar en las horas canónicas. Bueno, eso ya lo va a explicar Omar con detalle, pero en todo caso, los colegios fueron el centro de preparación para que las capillas musicales catedralicias, parroquiales, conventuales, etcétera, tuvieran el material humano disponible para realizar la música, ¿no? Allí se recibían desde pequeños a los niños, como digo, y muchos hicieron una carrera sostenida. Entonces, esto nos plantea un cierto tipo de sonoridad.
Entonces, yo quisiera compartir, antes de pasar a hablar del ámbito rural y cerrar mi primera participación en esta mañana, haciéndoles oír por lo menos un fragmento de un villancico catedralicio, o un villancico de estos que se cantaban en las catedrales, que se guarda en el Archivo Nacional de Bolivia. Probablemente fue compuesto en Lima por Juan de Araujo. Él se lo debe haber llevado al Cusco, donde fue maestro de capilla varios años, y luego se quedó desde 1680 hasta 1712 en Charcas, donde hoy es la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia, y es un villancico que se llama Los Cofrades de la Estrella. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Que hay un dúo de solistas que deben haber sido niños los que cantaban, aquí lo cantan dos sopranos, pero hay un grupo de coro que le responde al grupo. Vamos a escuchar una parte de este villancico, por favor. Catedralicio. Hasta ahí, gracias, Omar. Bueno, eso es un fragmento de la primera parte de un villancico que se cantaba normalmente en las catedrales, en las festividades importantes como Corpus, Navidad, fiestas marianas, etcétera, pero eso lo explicará Omar con más puntualidad. El segundo punto es el ámbito rural, es decir, aquellos ámbitos alejados de las ciudades donde vivían las comunidades nativas americanas que fueron convertidas a la catolicidad y que recibieron diferentes nombres, como misiones, reducciones y beneficios, ¿no? Y ya adoctrinadas las comunidades, estas se fueron convirtiendo en curatos, es decir, en parroquias. En un principio, el trabajo doctrinal fue muy difícil porque América era la Torre de Babel, es decir, nadie entendía ni el latín, ni el español, ni el flamenco que venían del barco, pero los que bajaban del barco tampoco entendían ninguna de las 150 lenguas que se hablaban en el continente americano, ¿no? Hoy tenemos una idea un poquito estrecha de esto porque esa visión reduccionista habla de indígenas en América como si fueran una sola comunidad, pero en realidad era una multitud de comunidades, cada una con su cultura, con su lengua, con su música, con sus tradiciones, etcétera. Y el trabajo difícil fue cómo encontrar el punto de convergencia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo sostenido y los jesuitas hicieron un trabajo inmenso en Bolivia, en Chiquitos, del cual ha quedado un gran repertorio. Hay algunas huellas como el Códice Valdés de México, que recoge unas piezas en náhuatl de las comunidades del Estado de México. Juan Pérez de Bocanegra publicó en 1631 un ritual formulario para el adoctrinamiento de las comunidades quechuas de la cordillera de los Andes del Perú, donde está recogida una de las piezas más antiguas que han llegado a la imprenta, en lengua quechua, polifónica, ¿no? Y así. Lamentablemente, de todas las misiones no han quedado muchas huellas, ¿no? O de todo el trabajo misional que se hizo en América, pero
ha quedado lo suficiente como para darnos una idea de cuál pudo haber sido ese trabajo de enseñanza que se hizo a lo largo de los 300 años, en realidad, porque hubo comunidades como la de los lacandones o los mapuches que se cristianizaron muy tardíamente, ¿no? Eh, quiero compartir con ustedes, ya para cerrar mi participación, un pequeño video donde cantan los niños, el coro de niños del pueblo de Andahuaylillas, que es uno de los centros más importantes de la música colonial en América, porque allí trabajó Juan Pérez de Bocanegra, el franciscano que publicó en 1631 el Ritual Formulario, esta guía para el adoctrinamiento de los indígenas, y allí está la partitura del famosísimo Hanak Pachap Cusicuini, un himno procesional, es decir, para que entren los indios cantando al templo, para que, así dice incluso la instrucción en el libro de Pérez de Bocanegra, y en lengua quechua. Esta práctica, por supuesto, nosotros en el mundo urbano, etcétera, la habíamos perdido o la habíamos olvidado, pero ahora que estamos en los estudios de recuperar este repertorio, ya podemos acercarnos de manera un poquito más filológica, digamos, a estas interpretaciones. Voy a compartir con ustedes, para cerrar mi participación de estos ámbitos en los cuales vivió este repertorio vocal, con este video de el coro de niños del pueblo de Andahuaylillas, acompañados por el ensamble Artifacts, del Hanak Pachap Cusicuini.
muchas gracias. Bueno, esto es el templo de Andahuaylillas, que se conoce con el nombre de la Capilla Sixtina de América, porque tiene como la Sixtina decorada con frescos y tiene dos órganos, que es una excepción en el caso de los ámbitos parroquiales, de tener dos órganos, porque sería un privilegio catedralicio. Pero eso lo explicará ya mejor mi colega Omar Morales, a quien le cedo en este momento el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Tengo que aclarar, como se darán cuenta, que el maestro Tello se tomó quizás menos tiempo del que tiene asignado. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, Bien, todo. muy bien. Y es que tomamos la decisión de más bien ir alternando y tocar cada uno. Nos pusimos de acuerdo para no repetirnos, básicamente. Entonces, en realidad, el espacio para preguntas, comentarios, quejas va a quedar después de la exposición de ambos, que nos vamos a ir turnando. Por fortuna, vamos a escuchar al maestro Aurelio Tello de nuevo. En mi caso, eh, esta primera sección de lo que yo les voy a exponer, en realidad no les voy a hablar con tanto detalle como anunció el maestro, porque quiero ahorrar tiempo para la parte final de mi intervención, donde creo que está lo que puede ser más útil para la naturaleza de este seminario. Pero básicamente les voy a hablar ahora de una manera, espero, breve, sobre la organización de estas celebraciones religiosas en los distintos ámbitos que nos habló ya el maestro Tello. Está la misa, que creo que para mucha gente todavía le resulta familiar de qué se trata. Y se celebraban misas todos los días, pero eran de mayor categoría las misas de los domingos y en otras fiestas que ya veremos a continuación. Pero también y principalmente la mayor parte de la música escrita que se conserva para uso litúrgico, cabe decir que lo que se escribía, más bien lo que se conserva es lo que protegió la iglesia, ¿verdad? Entonces, básicamente la mayor parte de música es de la iglesia católica y corresponde al oficio divino, como se le llamaba, o las horas canónicas, un grupo de momentos litúrgicos que se celebraban diariamente a lo largo del día. En principio eran 8, conforme fue pasando el tiempo y cada obispado o convento se organizaba para juntar a veces algunas de estas horas y ahorrar un poco del tiempo, porque en realidad eran 8 momentos litúrgicos para reunirse y cantar. Pero también en las procesiones, de hecho, acabamos de escuchar el Hanak Pachap, que es un himno procesional, y así conservamos también bastante música asociada con procesiones, sean dentro de los templos o fuera en el espacio de las ciudades. También hay música particular de patronazgos, que se les llamaba. Básicamente era como una dinámica económico-religiosa en la cual alguien que tuviera dinero se consideraba como una obra pía. La ponía al servicio de la iglesia. Ese dinero generaba réditos y con esos réditos se pagaba alguna festividad específica para la devoción del patrón que fundara esa celebración. Muchas de ellas eran anuales y por eso se les llamaba también aniversarios, pero había otras que podían ser cada mes, por ejemplo. Y lo que era quizás el hueso, como dirían en muchos lugares, bueno, sobre todo en México, Centroamérica, pero bueno, les llaman de otras partes, ustedes conocerán, ¿verdad? Matar un tigre, dirían en Cuba. No, eso dicen en Venezuela, perdón, hacer sopa es en Cuba. Pues el tema es que así como ahora los músicos se ganan la vida tocando en bodas, por ejemplo, los huesos de esta época eran sobre todo los entierros y las honras fúnebres. Sin embargo, las propias capillas, ahorita vamos a hablar, creo que el maestro es quien va a hablar sobre qué es una capilla, pero estas agrupaciones o corporaciones musicales también podían participar en algunas actividades que no necesariamente estaban vinculadas con la celebración oficial litúrgica de la iglesia. Siempre que diga la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia católica, espero que se sobreentienda. Como por ejemplo la recepción de autoridades civiles o eclesiásticas.
sí llegaba un nuevo virrey, un nuevo oidor, un nuevo capitán general, una autoridad dentro de la sociedad creada por la cultura española, la iglesia solía participar y aportaba su capilla musical. De la misma manera, habían otros festejos vinculados con la monarquía, el anuncio del nacimiento de algún príncipe o de algún infante real, la muerte de alguna familiar de la monarquía y también incluso la recepción de documentos. Pero la parte principal, como les decía, es el oficio divino y la misa. Normalmente las procesiones podían estar asociadas o vinculadas con esto. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa esto para quienes queremos hacer esta música? Queremos recuperarla sonoramente y eso incluye las agrupaciones corales, porque eso nos permite entender en qué circunstancias se creó y por consiguiente cuáles son los recursos que hay que explotar, cuáles no le son afines. Y por lo mismo también vamos a ver este tema del calendario litúrgico, que es básicamente la manera en la que se articulaban las fiestas a lo largo del tiempo, normalmente a través de un año, en ciclos. Básicamente habían tres momentos, se podría decir, o tres organizaciones, tres ciclos distintos y que además iban engranados y podían coincidir. Por un lado, algo que se le llama el propio del tiempo, que conmemora la vida de Jesucristo, empezando por el Adviento, que son 4 semanas antes de la fecha establecida como Navidad, en el cual se preparaba para recibir la llegada de Jesucristo, y la Navidad precisamente, que iniciaba con la Nochebuena el 24 de diciembre y se extendía hasta el 6 de enero, el periodo celebraba el nacimiento del niño. Se podrán imaginar que el carácter de una obra compuesta para Adviento necesariamente tiene que ser distinto que el de Navidad. La Epifanía se le llama el momento en el que a Jesús se muestra ante el mundo, y por eso es que llegan a visitarlo unos magos, se supone originalmente. Luego lo cambiaron por reyes, luego lo redujeron a 3, sin tener definición en realidad de cuántos eran, pero es el momento en el que se da a conocer ante el mundo, y eso de nuevo cambia el carácter y las intenciones de las fiestas. Septuagésima es una preparación al padecimiento que se afianza en Cuaresma, un periodo como de contrición y de arrepentimiento por el padecimiento que está próximo a llegar de Cristo. Por consiguiente, si una obra musical está asociada a Cuaresma, de ninguna manera podemos darle el carácter, la intención que pueda tener, por ejemplo, una obra para Navidad. Lo mismo sucede, y es quizás uno de los momentos más importantes y graves en cuanto a la producción musical, es la música de Pasión y Semana Santa, donde se conmemora el sufrimiento, el sacrificio de Cristo, y luego viene un tiempo de Pascua que se determina de una manera además muy vinculada con el movimiento de los astros y los ciclos de los cultivos. En realidad el cristianismo tomó muchos elementos de las culturas precristianas, básicamente son elementos paganos que los resignificaron y los adaptaron para sus necesidades. La Pascua se define como el primer domingo después de la primera luna llena de primavera para el hemisferio boreal, que vendría siendo otoño en el hemisferio austral, ¿verdad? Y en función de eso se articula prácticamente todo este ciclo, en el cual no hay una fecha específica, salvo para Navidad y Epifanía, como ya les mencioné. Esta Pascua cambia por completo el carácter porque es de regocijo por la resurrección de Cristo, y por supuesto está tomado en función del paso, la Pasja judía, de nuevo resignificada para los intereses cristianos, y Pentecostés, que es el momento en el que vuelve a la manera, en forma del Espíritu Santo, para difundir la nueva de su resurrección y triunfo. Todo esto va determinando una manera de celebrar que va cambiando y por consiguiente implica un carácter distinto para la música, como mencionaba, ¿verdad? Otro de los ciclos
que en realidad aquí estoy juntando dos porque quiero salir muy pronto de esta parte, es el propio y también el común de los santos. Esto está organizado más bien según el calendario civil, que empieza en enero, eh, y eso implica, con la conmemoración al inicio eran básicamente de mártires, cristianos sacrificados en nombre, o sea, por defender sus creencias. Y claro, después fue creciendo hasta volverse en miles el número de santos que reconoce la Iglesia Católica, pero sus celebraciones están organizadas en el calendario. Como les digo, puse aquí un ejemplo de septiembre, ya que estamos en septiembre, y hasta puse solo el inicio para que viéramos los encabezados. Y por ejemplo, el día de hoy, 26 de septiembre, se celebra la fiesta de San Cipriano y San Justino, mártires. Y mañana es una fiesta que resultó muy importante, por ejemplo, para la ciudad de Puebla, en México, la fiesta de estos niños mártires San Cosme y San Damián, que en Puebla implicó la creación de uno de los aniversarios, como ya les conté, con muchísima pompa, y por consiguiente se generó repertorio también para esta fiesta que no es tan común en otros sitios. Eso es respecto al propio de los santos, y el común de los santos se refiere a algunos que son de menor categoría, porque aquí pues todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro, dicen. Entonces hay algunos santos que no merecen una fiesta solo para ellos y se agrupan entre el común de los mártires, o el común de las santas vírgenes, o el común de las santas no vírgenes, etc. Bien, si se dan cuenta, esa jerarquía implica eh, una mayor importancia en ciertas fiestas y una de menor importancia en otras, y eso por supuesto que condicionó la naturaleza de la música que se compuso. Eso implica básicamente una modificación en la solemnidad, en la extensión de los oficios, en su fastuosidad, etcétera, ¿verdad? Aquí les menciono algunas de las maneras en las que se clasifican las fiestas. No nos vamos a detener demasiado en eso para aterrizar ya un poco en el repertorio determinado por esta forma de organizar jerárquicamente las festividades. Y no solo las festividades, sino que incluso las distintas acciones litúrgicas dentro de un mismo momento. Por ejemplo, hay algunas fiestas o algunas acciones litúrgicas dentro de un oficio específico que se hacían en tono recto, así se le llamaba, o semitonados, en el cual básicamente se tomaba una línea bastante plana, en el cual solo había movimiento para, por ejemplo, hacer una cadencia de reposo o una entonación de subida. Y eso básicamente era monódico y muy comúnmente cantado por una sola persona. Ojo con eso, porque estamos en un seminario de música coral, ¿verdad? Por otro lado, ahí les puse un ejemplo del graduale, el graduale dominicales, que impreso en 1556 en la Ciudad de México por Pedro de Orcharte. De este mismo libro pongo otro ejemplo de algo que es ya bastante más elaborado melódicamente. Es siempre canto monódico, canto llano, por eso se le llama llano. Pero también habían otras maneras de ornamentar este canto llano según la importancia de la fiesta o de la acción específica. Por ejemplo, el echar contrapunto, que implicaba improvisar una, dos o más voces, pero eran improvisadas sobre el canto llano que cantaba toda la comunidad de ministros. Quienes cantaban, de eso nos va a hablar el maestro Tello a continuación. O el favordón, que también podía ser improvisado, pero tenemos algunos casos de favordones escritos como este que les estoy presentando. En realidad ahí hay 2 favordones a 4 voces escritos por Gaspar Fernández como respuesta a un verso que seguía al himno de vísperas. Y finalmente, el canto de órgano se le llamaba, pero no se refiere al instrumento musical, canto de órgano o canto figurado, que era otro tipo de polifonía donde ya no era llano en el sentido de que todo tenía la misma duración,
sino que podía tener figuras largas y cortas de duración y silencios, y por consiguiente se va generando un entramado polifónico casi siempre en imitación, aunque podía ser homofónico y considerarse canto de órgano. Y esto, como en este ejemplo les estoy mostrando un invitatorio de Navidad compuesto por Pedro Bermúdez, un músico que estuvo activo en muchos sitios, pero para hablar solo de América, en 1597 llegó al Cusco y fue nombrado maestro de capilla. De hecho, otro músico muy connotado, Gutiérrez Fernández Hidalgo, fue despedido para darle espacio a Pedro Bermúdez, quien dejó el Cusco en algún momento que todavía no conocemos, se trasladó a Guatemala, llegó en 1601, ahí reorganizó el repertorio, prácticamente todas sus composiciones que han sobrevivido se conservan en la Catedral de Guatemala, y posteriormente se trasladó a la Catedral de Puebla, donde estuvo pocos meses, menos de un año, 8 meses si no recuerdo mal, y luego se fue en teoría para regresar a España, pero ya no le hemos encontrado la pista. El tema es que aquí estamos viendo una composición a 8 voces de Pedro Bermúdez, que es un invitatorio de Navidad, y para darme un salto mortal y presentar otro tipo de repertorio que también se puede considerar canto de órgano o música a papeles, se le llamaba, sencillamente porque eran como una especie de particelli que se repartían a cada músico su parte, pero en este caso les estoy presentando un borrador de composición que tiene el formato de partitura, casi nada se conserva en partitura. Partitura en el sentido de que están todas las voces e instrumentos alineados verticalmente de manera que coincidan en el tiempo. Aquí estamos viendo una composición de Rafael Antonio Castellanos, maestro de capilla de la Catedral de Guatemala, donde se nota que está organizando esta composición que se llama Amante Mariposa en 2 coros. En un solo pentagrama aquí reunió las partes de violines y flautas. Luego tiene un primer coro con su bajo continuo, un segundo coro, trompas y un bajo continuo para ese segundo coro. Este tipo de música es la que se hacía en las fiestas más solemnes y por consiguiente las que pueden ser más aprovechables dada su naturaleza vocal que tiende a lo coral. Ya nos va a hablar el maestro Tello sobre eso, pero rápidamente les mencionaré solo de las acciones litúrgicas que son más ricas en música polifónica y por consiguiente susceptible de hacerse coralmente, al menos según la práctica actual. En la misa esto quizás nos lo han enseñado desde la historia de la música, ¿verdad? Se suele componer polifonía para el ordinario de la misa, que son las partes que están aquí señaladas, pero tengo que mencionar, aquí me quedó desplazado, el villancico al alzar. Es muy común encontrar también villancicos que se componían específicamente para el momento de la consagración, en polifonía por supuesto, mientras que ciertas partes del propio, lo que cambiaba por cada fiesta, solían hacerse en canto llano, al menos en el ámbito catedralicio, parece que también en el conventual. Sin embargo, del poco repertorio parroquial que se conoce, para ir tomando lo que nos habló el maestro Tello, tenemos ejemplos curiosos de introitos puestos en polifonía. Ahorita estoy pensando en un introito del indígena zapoteco Juan Matías de Rivera, que se conserva en San Pedro Guamelula, etc. Y por supuesto hay una excepción importante y es la misa de difuntos, en la cual todas estas secciones se hacían en polifonía. Claro, una misa de difuntos no lleva aleluya, que es un canto más bien de regocijo, y en su lugar es un tracto. Y por supuesto tampoco va aleluya, sino que es un gradual. Ahorita no me voy a meter a estos detalles. Y de las 8 horas del oficio que les comenté, que eran 8, 4 diurnas y 4 nocturnas, las nocturnas solían ser más largas, más solemnes, y por consiguiente las que reúnen polifonía. Solo les voy a mostrar la estructura sin describir ampliamente de 3 de ellas. En realidad son 2 las que nos interesan. Los maitines, en los cuales para las fiestas más solemnes se solía cantar en polifonía el invitatorio. Ya les mostré un ejemplo de Pedro Bermúdez con música a 8 voces. Y básicamente desde
el siglo XVI, todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, eso fue cambiando en cada centro eclesiástico, se cantaban villancicos en el lugar de los responsorios del oficio de maitines. Si se dan cuenta, está organizado en 3 nocturnos, donde hay salmos con antífonas, eso se hacía en canto llano, o en una de las variantes de polifonía asociadas con el canto llano, como el contrapunto o el favordón. Mientras, y las lecciones también se las cantaba una sola persona, excepto para el oficio de Semana Santa y también del oficio de difuntos que se hacían en polifonía. Pero los responsorios se solían sustituir por villancicos, sobre todo en las fiestas que fueran de regocijo. Casi no se conocen villancicos, por ejemplo, de Cuaresma o de Semana Santa, precisamente, aunque hay algunos ejemplos, uno en Guatemala y uno en Sucre, al menos hasta donde recuerdo ahora, los dos de Juan Hidalgo, un compositor español, maestro de la Capilla Real. Pero en general, las fiestas más populares y de mayor regocijo, como la Navidad y el Corpus Christi, son las que nos reúnen los villancicos. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya se había desgastado mucho y además empezaba a dominar el pensamiento ilustrado que veía con desdén y sospechas eh, las fiestas que se vincularan con lo popular, que llevaban mucho de superstición también, y etcétera, se fueron eliminando los villancicos para restaurar, restituir el canto polifónico de responsorios. En algunos sitios eso se cumplió, en otros, como Santiago de Cuba, Santiago de Guatemala, em, ahorita se me vienen a la cabeza solo algunos sitios de España, pero de América, al menos estos dos, continuaron cantando villancicos durante todo el siglo XVIII e incluso buena parte del siglo XIX. Y el otro oficio importante que puse laudes, porque laudes tiene básicamente la misma estructura, pero es muy importante el oficio de vísperas. Seguramente ustedes ya han cantado a lo mejor incluso unas vísperas completas o tomar algunos elementos de un oficio de vísperas, como las famosas vísperas de la Virgen María de Monteverdi, por ejemplo, donde se suele poner en polifonía la respuesta a una invocación, que esa respuesta dice Domine ad adiuvandum me, 5 salmos que se hacen en polifonía, los 5, aunque en algunas ocasiones unos de ellos suelen hacerse a versos instrumentales, por ejemplo, y por consiguiente no se conservan partes vocales para estos salmos. El himno de vísperas siempre se cantaba en polifonía para las fiestas de mayor rango y sobre todo el cántico que para las vísperas es siempre el canto que se llama Magnificat, en el cual tenía que concordar en tono con una antífona que se cantaba antes y después. Y esto nos lleva a uno de los problemas a los que me quiero ir acercando. Pero para no abundar más, quiero hacerles escuchar una Salve Regina, que es una antífona usada como motete para un oficio que fue muy particular en el ámbito hispanoamericano, al menos no estoy muy seguro de cómo funcionaba en Brasil, por ejemplo, o en Portugal, porque no lo conozco, pero es muy probable que haya sido semejante. Pero sí hay referencias desde muy temprano que en todo el ámbito hispanoamericano se cantaba todos los días la Salve Regina en polifonía durante Cuaresma y además todos los sábados del año. No sé si Ana Patricia Carvajal le pasé las partituras hace unas horas y le pedí que se las distribuyera a ustedes por si quieren seguir la lectura de lo que vamos a escuchar. Y si no, pues pueden ver porque va a ser un video, solo que para ahorrar tiempo no voy a poner toda la obra, sino que vamos a empezar a partir del verso 5 para que escuchemos una sección cantada en canto llano y a continuación una parte polifónica a 7 voces en 2 coros. Están las partituras en el chat del Zoom y después se enviarán masivamente después del seminario. Muy bien, perfecto, gracias.
Se darán cuenta que un coro es muy, muy reducido. Además está doblado por algunos instrumentos que además pueden resultarnos peculiares a algunos de nosotros. Esta obra fue compuesta por Juan García de Céspedes, un músico que nació en la ciudad de Puebla y llegó a ser maestro de capilla en la Catedral de Puebla entre 1664 y 1678. En Puebla es que se conserva esta obra. Me voy a tomar un par de minutos para hacerles escuchar una obra conventual perteneciente al convento de la Santísima Trinidad, también de Puebla, compuesta por José de Cáseda, un músico navarro más bien, pero curiosamente la letra hace referencia a muchos elementos de la doctrina franciscana y precisamente el convento de la Santísima Trinidad de Puebla seguía la regla franciscana y la letra no solo hace referencia a eso, sino que la música la sigue de una manera peculiar, así que me hace pensar que José de Cáseda compuso esta obra, no creo que para el convento de la Santísima Trinidad de Puebla, pero definitivamente sí para un convento franciscano. ¿Qué música divina? Vamos a escuchar solo un fragmento. Vemos que para este villancico cambia un poco la distribución. Tenemos dos tiples, que es la manera en la que se llamaban los sopranos, a la parte de soprano, ¿verdad? Una línea de alto, una línea de tenor que aquí está cantada y un acompañamiento. Vamos a darle la palabra al maestro Aurelio Tello para que nos hable sobre la conformación de estas agrupaciones y otras que cantaban este repertorio de nuestro pasado. Muy bien, muchas gracias, Omar. Las preguntas que nos hacemos ahora es,
si todo este repertorio, así incluso como lo hemos visto con los estupendos videos que nos ha mostrado Omar, es lo que llamaríamos apropiadamente repertorio coral, sobre todo si hoy tenemos la connotación de que un coro es más bien un grupo vocal amplio, y cuando no es así le llamamos cuarteto, quinteto, octeto, ensamble, para diferenciar que el coro es básicamente un grupo de varios cantantes haciendo una misma línea, 6 sopranos, 6 contraltos, 6 tenores, 6 bajos, o 10 sopranos, 15 contraltos, 20 tenores, dependiendo del tamaño de la obra y de las demandas del repertorio. Y también, sí, ya que este repertorio estuvo vinculado al servicio litúrgico, como lo ha mostrado Omar, le llamaríamos a capela. ¿Y qué es exactamente cantar a capela? ¿No? Entonces, vamos a penetrar un poquito en la conformación de los grupos que existían en el periodo colonial y de qué manera es posible recuperar pues ese repertorio hoy día, ¿no? Vamos a la siguiente. Un primer aspecto al cual nos vamos a referir es al espacio donde se reunía el conjunto de músicos y cantores que participaban en un servicio litúrgico. Ustedes ven aquí esta fotografía que muestra el coro de la Catedral de México, si no estoy equivocado, que tiene el facistol, que es este atril con el libro cantoral en medio, y una sillería que circunda el espacio donde se sentaban los canónigos que tenían a su cargo la parte musical del servicio que se realizaba. Y unas tribunas, están los órganos, bueno, y unas tribunas donde se colocaban los músicos y los ministriles, ¿no? Los organistas, etcétera, que tocaban y acompañaban a los cantantes situados abajo que leían los libros, ¿no? Entonces, este espacio se llama el coro, y prácticamente no había templo que no tuviera un coro. En el caso de las catedrales, este era el coro, un espacio como una mezanine, ¿no? Donde se ubicaba una gran habitación, donde se ubicaba el conjunto musical. En el caso de los templos parroquiales o conventuales, lo que tenían era un llamado coro alto, es decir, un coro situado en la parte alta, arriba de la puerta de entrada, ¿no? del templo, donde se ubicaba el coro. En el caso de las iglesias de conventos, este coro era un poco distinto porque las puertas de las iglesias de los conventos no eran frontales, sino laterales, que permitían conectar al templo con el claustro. Entonces se ingresaba por allí, y algunos templos, como el caso de Santa Catalina de Arequipa, tienen el coro alto, pero el coro bajo también, pero cerrado con una celosía para que no se les viera cantar a las monjas. Hoy yo escuché una misa ahí en Santa Catalina de Arequipa y vi al conjunto, eran como 16, 14 monjitas que llegaron con su teclado Casio ahí a cantar pues en la misa, muy modernas, ¿no? Bueno, esa es una actividad que ha ido cambiando al paso de los siglos y de los tiempos. Pero entonces, este era el espacio donde se hacía la música para el servicio litúrgico, ya sea en la catedral, ya sea en el coro. Y en el caso de las iglesias misionales, también había un espacio dedicado a la ubicación del coro llamado coro, ¿no? Esto es un poco como la designación que se daba a ese espacio del escenario griego, del teatro griego, donde se juntaban los músicos que acompañaban la representación y que se llamaba la orquesta. Y por extensión se ha dado en llamar orquesta al conjunto de músicos que tocan en una función, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente vista. Entonces, ¿cuáles eran las corporaciones, los gremios musicales que participaban en estos ámbitos de los cuales ya he hablado antes, ¿no? Entonces, uno de ellos era el coro.
ahora sí, específicamente, el conjunto de cantores o cantantes que tenían a su cargo la interpretación de todo el repertorio usado en la liturgia, que podía ser el canto monódico, es decir, el canto a una sola voz, el contrapunto, es decir, el canto polifónico, que también se llamaba canto de órgano, así incluso está descrita esta práctica en las crónicas, en las crónicas de conquista y en muchos documentos de la época, y el favordón, que era esta práctica de respuesta, digamos, polifónica al canto monódico que ya explicó Omar en su participación. ¿Quiénes integraban este coro? El sochantre. No había la figura, en este caso, propiamente del director de coro, sino el que daba la entonación y, y batía, digamos, el pulso, porque tampoco se marcaba el compás como se marca hoy. En esa época no había el concepto de compás de 2, de 3, de 4, de 5 tiempos, sino había la noción de el compás perfecto y el compás imperfecto, pero esto tenía que ver más bien con la unidad en la cual entran 2 o 3 pulsos dependiendo del tipo de música que se cantara, ¿no? Pero en todo caso, batir el pulso, se decía, o batir el compás, simplemente al hecho de llevar el tempo al cual tenían que ir los cantores. Esa era la función del sochantre. Este es un término que viene de la liturgia medieval, donde había el cantor. El cantor era el que se encargaba del canto y de hacer cantar. De esto derivó el término chantre. El chantre era el que hacía cantar a la feligresía desde el ambón. El ambón es esa grada alta que hay de diferencia entre el piso del templo donde está la feligresía y el altar mayor, ¿no? Con el tiempo, el chantre llegó a ser simple y llanamente un gerente, digamos, un canónigo que se ocupaba de que hubiera música en los templos, en las catedrales. Era un canónigo incluso en el cabildo que gobernaba una catedral, pero ya no dirigía la música, a veces ni siquiera sabía música, pero era un miembro del colegio de canónigos que se llamaba cabildo, que administraba la música. Él decidía los contratos, los despidos, los aumentos de salario, dotación para resanar el órgano, para comprar música, para pagarle a... etc. Pero entonces el que sí se ocupaba de la vida musical propiamente es el que estaba abajo del chantre, es decir, el subchantre, el sochantre, ¿no? Él sí tenía que ser un experto en el canto monódico, en el canto llano, y decimos canto llano porque generalmente se dice el canto gregoriano, aunque allí hay que hacer diferencias, ¿no? El canto llano, que en la Edad Media se llamaba el cantus planus, era el canto litúrgico, pero que tuvo variedades de canto según las costumbres, los usos, las influencias, ¿no? Las propuestas. Hay un canto que fue adoptado por Roma, que se conoce con el nombre de canto romano y que a partir del siglo VI se llama canto gregoriano, pero hubo un canto gálico cultivado en Francia, hubo un canto de mozárabe, que es el que se usaba en la península ibérica para la liturgia dedicada a los moros o árabes que se habían convertido al cristianismo y que derivó en un tipo especial de canto que se cultivó sobre todo en la ciudad de Toledo, por eso se le conoce con el nombre de canto toledano, y que tenía diferencias y variantes. Ahora que ya estamos un poquito más adentrados en esto, una vez fuimos a visitar en el Museo del Virreinato de Tepozotlán en México con el doctor Ismael Fernández de la Cuesta, la biblioteca, que contiene 84 libros cantorales procedentes de conventos, y encontramos varias novedades. Una de ellas, que habían libros de canto sevillano, que no es canto toledano, de la tradición sevillana, más mozárabe que la toledana, y otro tipo de canto llamado mixto, que es como un canto gregoriano, pero a 2 voces.
y se dibujaba una voz en tinta negra y otra voz en tinta roja. Bueno, eso tenían que aprenderlo este coro de canónigos o este coro de cantores que recibían el nombre de capellanes de coro, ¿no? Y se les dispensaba incluso un sueldo adicional a lo que ganaban por la capellanía que ocupaban como capellanes de coro. También se les decía cantollanistas porque tenían la función y la obligación de cantar aquel repertorio que era obligatoriamente monódico. Por ejemplo, cuando se cantaba un salmo, el salmo podía ser en polifonía, pero la antífona que le precede es monódica. Y por regla general, exceptuando la Salve Regina y una que otra antífona, las antífonas se cantaban en monodia, ¿no? Los capellanes de coro iban acompañados de los mozos de coro, es decir, los que habían sido niños cantores antes y que al llegarles la edad, digamos, cuando ya dejaban de ser niños, entonces los preparaban para ser cantollanistas o instrumentistas de la capilla de música. Estos mozos de coro se formaban con ellos para cantar el repertorio monódico que reclamaba el servicio litúrgico. Como ya explicó el maestro Omar, por ejemplo, casi todas las partes del propio de la misa, es decir, el introito, el gradual, el tracto, el ofertorio, la comunión, todo eso era un repertorio básicamente monódico y se cantaba en canto llano. Mientras que las partes del ordinario, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, se cantaban en polifonía. Y hubo una práctica que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo, que era la alternancia de partes en canto llano con partes en polifonía. Por ejemplo, en los cánticos o en los salmos, ¿no? El cántico del Magnificat se hacía la entonación en canto llano, el primer verso en polifonía, el segundo verso en canto llano, el tercero en polifonía, el cuarto en canto llano, y esa práctica se llamaba el alternato. Al tiempo que se dio la conquista de México, de Perú, de la Nueva Granada y de toda América, que fue el siglo XVI, ya habían sido incluidos en la capilla de música, en el coro, ¿no? Los instrumentos que doblaban a las voces. Y para el caso digamos, de doblar las voces agudas, estaba la corneta, una especie de trompeta de madera con embocadura de corneta que doblaba frecuentemente a los tiples o a las voces agudas. Y el bajón, que era un abuelito del fagot, ¿no? Que llevaba la voz grave. En algún caso, no habían voces que cubrieran la parte vocal del coro grave, ¿no? Entonces, esa parte se hacía sustituyéndola con un bajón. Hay un relato que hace Fray Toribio de Benavente en su crónica, el padre Motolinía le decían, que dice que los indígenas tienen buen oído, pero tienen voces flacas. Voces flacas, lo que él quería decir es que no eran voces graves, voces con cuerpo, sino voces agudas, delgadas, que podían ser pues tenores, contraltos, ¿no? Pero no bajos. Entonces, en el repertorio que hemos ido estudiando en todos estos años, nos hemos encontrado muchos papeles, de ese repertorio a papeles, como que se le llamaba, en el que la voz grave es la de un instrumento, la de un bajo. Y por supuesto, el soporte armónico de esto lo daba un órgano, sobre todo para el repertorio litúrgico en latín. Para el siglo XVIII habían entrado las arpas y el repertorio litúrgico, o sea, el repertorio genuinamente litúrgico, pues el latino, también se hacía con arpas. Yo publiqué una misa de Manuel de Sumaya a dos coros, un coro con órgano y el otro coro con su papel de arpa. Y de las músicas de Juan de Araujo, por ejemplo, en Sucre, hay una cantidad inmensa de piezas, tanto misas, salmos como villancicos, con acompañamientos de arpa, ¿no? Bueno, este era el coro que prácticamente se ocupaba del repertorio de canto llano, del repertorio monódico y cuando se hacía el favordón.
Para el resto del repertorio había la capilla de música. Eso lo veremos ahora en esta lista. El término capilla también es una extensión, porque capilla era la designación que se le daba a un pequeño espacio para el rezo que había en el interior de los templos, pero también en ámbitos domésticos. ¿Sabes? Las casas tenían un oratorio, un lugar donde se rezaba, eso es una capilla, ¿no? O cuando se construían las catedrales, la catedral pues es una síntesis genial de todo el conocimiento, no solo arquitectónico, sino teológico, religioso. Entonces, la catedral tenía 3 naves que representaban la Trinidad, y al lado de cada nave externa, de la derecha o de la izquierda, la nave central era la que conducía directamente al altar mayor, habían 7 capillas que representaban las estaciones del Vía Crucis, ¿no? Entonces, cada una de ellas estaba bajo una advocación, ¿ya? Ese era el nombre para ese espacio. Pero entonces, para los grupos que tocaban, se le acabó llamando capilla, la capilla, al conjunto de cantores e instrumentistas que participaban en un gremio, digamos, en un conjunto, en un ensamble, en una cierta catedral, iglesia, convento, e incluso ya se hablaba de ámbitos cortesanos, por ejemplo. La capilla real, por ejemplo, era el conjunto de cantores que tenían los reyes para su servicio religioso. Y es muy conocido el hecho de que Felipe II iba a escuchar la misa al monasterio del Escorial, ¿no? Y escuchaba la misa desde su cama. Y de hecho hay un dormitorio que da directamente al altar mayor. Él no se juntaba con la plebe, pues, ¿no? Entonces, él tenía su capilla de música, juntaban hasta 6 órganos ahí en el Escorial para tocar la policoralidad. Entonces, al conjunto de músicos que estaban al servicio de una institución o catedralicia o cortesana, se le llamaba la capilla musical, la capilla de música. Y su principal repertorio era hacer esto que se llamaba la polifonía en canto de órgano. Se llamó canto de órgano, el término viene desde los órganum, porque así como el órgano tocaba varios sonidos simultáneamente, el canto de órgano permitía escuchar sonidos simultáneos al mismo tiempo. Esa es la polifonía que arrancó en el siglo IX, se dice, cuando el monje Osvaldo en la abadía de San Amante hizo los primeros intentos de ver, a ver qué pasa cuando pongo quintas, cuando pongo cuartas, cuando sumo esto, y de ahí nació toda una tradición de escritura polifónica sobre los textos litúrgicos. El canto de órgano o el canto polifónico fue aceptado oficialmente dentro de la iglesia, dentro de la liturgia, solo a partir de Trento. Sin embargo, ya llevaba 300 o 400 años de uso, ¿no? Desde el Ars Antiqua y la escuela de Notre Dame hasta el Concilio de Trento. Ya habían pasado un montón de siglos, del siglo XII al XVI, pues 400 años, ¿no? Pero entonces, junto al canto llano, se declaró que la polifonía, al estilo de la escuela romana, es decir, de la escuela desarrollada por Palestrina, que fue el gran polifonista del siglo XVI en la capilla del Papa, ¿no? Esa polifonía fue difundida en todo el orbe católico. Y esa es la que nos llegó justamente en los años de la conquista américa. Nuestras catedrales, al fundarse, constituyeron una capilla, como ya existían en Toledo y en Sevilla, para la ejecución del repertorio polifónico en canto de órgano, que era básicamente las misas polifónicas o las piezas de los oficios de vísperas y maitines y laudes que se cantaban en polifonía, sobre todo salmos. Eventualmente el Te Deum, que también se hacía en polifonía, que es el que cerraba el oficio de maitines, ¿no? Entonces, ¿quiénes integraban la capilla de música? Bueno, el maestro de capilla, que tenía que ser un músico muy preparado,
absolutamente preparado porque siempre era nombrado por concurso. En las catedrales hispánicas eso se remonta por lo menos al siglo XIV. En América, el concurso se hizo más tarde porque la vida musical a la europea, digamos, empezó pues apenas en el siglo XVI y no habían tantos maestros o tantos músicos que pudieran hacer un examen de oposición para el cargo. Era un cargo vitalicio, por lo tanto, el que llegaba a ser maestro de capilla tenía la vida resuelta, ¿no? Hasta que se moría. Y hay maestros que han durado 30, 35 y 40 años en el cargo. El caso de Roque Cheruti en Lima fue muy elocuente porque lo fue desde 1727 hasta 1760, ¿no? 30 y tantos años. El maestro de capilla tenía que saber todo lo que sabían sus músicos, decía un acta capitular, y lo que no saben sus músicos, eso también lo tiene que saber. Y cuando accedían a los exámenes de oposición para ser nombrados, tenían que dar un examen de conocer el canto llano, de conocer el canto de órgano, de componer una pieza. Los encerraban en el chocolatero, que era la habitación donde se reunían los canónigos, a sesionar, de pasito a tomar su tacita de chocolate, y entonces ellos no salían en 24 horas de esa habitación para demostrar que nadie les había compuesto la música, sino que ellos eran capaces de hacerla. Y se les daba un texto llamado Villancico de Precisión, que consistía en una letra hecha por un poeta con términos musicales que ellos tenían que resolver en música. Uno de los famosos es este Solfa de Pedro, es el llanto con el cual Manuel de Sumaya ganó el magisterio de capilla en México, que empieza con las notas sol, fa, y entonces Solfa de Pedro es el llanto, y la composición musical empieza con las notas sol y fa, o su transposición a re y do, que se hacía la transposición a la quinta, ¿no? Bueno, el maestro de capilla tenía que ser, por lo general también, un cantor, y tenía que saber tocar un instrumento, ya el órgano o ya el bajón, ¿no? O por lo general. Han habido maestros que han sido violinistas, pero bueno, esto ha sido al paso del tiempo también, pero los primeros maestros de capilla eran frecuentemente organistas o bajoneros, pero además cantaban, ¿no? Luego estaba el grupo de cantores que eran el coro de voces oscuras, se le decía, es decir, bajos, tenores y contraltos. Todos hombres, porque la regla era que la capilla de música estuviera integrada solo por voces masculinas. Desde la Edad Media, la Iglesia cristiana tuvo un conflicto tremendo con las voces femeninas, porque eran más bien la representación de la tentación y de la incitación al pecado, por ese vibrato y esa calidez que tiene la voz femenina, ¿no? Entonces, esas voces eran sustituidas por los niños, que tenían las llamadas voces blancas, que era lo más parecido a ese coro mitológico que existe, que se llama el coro de ángeles, que se supone que los ángeles no tienen cambio de voz. Bueno, se supone que los ángeles no tienen sexo. Y ustedes saben que el cambio de voz es producto más bien de una transformación hormonal en los individuos. Entonces, los niños tenían la vocecita blanca y podían sustituir a las sopranos, a las tiples se llamaba en el mundo hispánico. Todas nuestras catedrales tenían tiples, y entonces estos niños se les llamaba seises porque según la tradición sevillana entraban a los 6 años de edad, eran frecuentemente 6 niños y ganaban 6 pesos de oro de minas al año, que debe haber sido como 6 millones de dólares, una cosa así. La iglesia los compraba incluso, y cuando los compraba podía castrarlos y dejarlos sopranos para siempre. Esos fueron los que cuando se dio la prohibición de que las sopranos cantaran en los teatros durante el siglo XVIII, ellos son los que saltaron de la iglesia al teatro y se convirtieron en los primeros rockstars que hubieron en el mundo de la ópera. En el caso de las capillas catedralicias, estos niños venían de la escoleta, se les recibía y se les preparaba en el canto llano, en el canto de órgano, en la gramática y en la lectura, es decir, tenían que saber todo eso, ¿no? Y al paso del tiempo, muchos de estos monacillos o seises llegaron a ser
maestros de capilla en diferentes catedrales de todo el orbe hispanoamericano. Para el siglo XVI ya estaba instituida la presencia de doblajes instrumentales que glosaban las partes vocales, es decir, hacían ornamentaciones a las partes que cantaban los cantores o los monacillos. Entonces, los instrumentos que estuvieron en uso durante los siglos XVI y buena parte del XVII, la mayor parte del XVII fueron las cornetas, un instrumento que los italianos llaman corneto, que no es un instrumento de metal, sino una trompeta de madera, como una especie de oboe. De hecho, en el video del Hanakpacha se ve a un músico, a Luis Chumpitazzi, tocando un corneto. Las chirimías, que eran instrumentos como los oboes, digamos, de doble lengüeta, ¿no? También de vieja tradición. Los sacabuches, que son como unos trombones que doblaban las voces de tenores, sobre todo, y los bajones, que eran estos como fagotes, tubos gruesos, no tenían el juego de llaves, todo eso que tienen los fagotes modernos, pero se llamaba bajones porque tocaban la voz baja. Y eventualmente, esto ha traído toda una discusión musicológica si se usaron o no flautas de pico. En los ámbitos hispánicos, en los ámbitos europeos, no está documentada la presencia de flautas dulces, que llamaríamos de recorders, de flautas de pico en las capillas catedralicias, e incluso en nuestras catedrales. Pero en cambio, en los ámbitos misionales, la descripción de los cronistas, incluso de ya muy tardíos, como el padre Murúa o Guamampoma de Ayala, dice que en las capillas de indios, por ejemplo, tocan las flautas. Y cuando dicen flautas, están hablando de flautas rectas. No estamos hablando o de flautas dulces, o de quenas, o de flautas similares. Incluso Garcilaso de la Vega dice que cuando él dejó el Perú en 1560, dejó un grupo de indios que tocaban concertadamente, es decir, ya en polifonía, las flautas, y podían leer cualquier cosa que se les pusiera por delante. Entonces, debe haber sido un mundo diferenciado por ese hecho, la capilla misional de la capilla catedralicia, pero en su conjunto era un grupo de cantores, todos hombres, y ya saben, se seguía para esto la norma de la conseja de San Pablo en una de sus epístolas, que dice mulieres in ecclesiam taceant, ¿no? Es decir, que en la iglesia las mujeres calladitas se ven más bonitas. Y entonces no se les permitía cantar y se sustituía por voces de niños. Y los instrumentos. Pero esto cambió a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, vamos si tenemos... Maestro, a propósito de va pasando el tiempo, quedan 20 minutos y de los cuales quizás al menos unos 10 sería bueno permitir las preguntas y comentarios. Ya. Entonces no sé si vamos avanzando porque nos... Yo termino acá ya con esto, ¿no? Para darte paso a ti y hables de los problemas particulares del repertorio, ¿no? Solo para explicar ya el último paso, ¿no? Que es, vámonos adelante porque aquí no es muy distinto. Esto, miren, el siglo XVIII significó un cambio de estética por los cambios sociales, políticos, el cambio en la corona real, etcétera, y hubo un proceso de italianización de la música. Entonces se siguieron manteniendo los cantores, los monacillos, eventualmente algunos ministriles, pero entraron instrumentos modernos como los violines, las flautas, los oboes, y mucho del repertorio del siglo XVIII lleva acompañamientos de estos instrumentos. El continuo creció con el uso de los dos órganos, se introdujo el clavicémbalo y en el ámbito hispánico quiero decir hispanoamericano, nunca se dejó de usar el arpa y se llegaron a usar guitarras, tiorbas. Por supuesto, las vihuelas de arco, llamadas violas de gamba, fueron sustituidas por los violonchelos, es decir, hubo una modernización de la sonoridad de la capilla de música. Entonces, cuando hablamos de hacer el repertorio a capela, más bien lo que tendría que pensarse es un repertorio como el que hace la capilla, con su sonoridad incluso, ¿no? Ahora el gran conflicto para muchos transcriptores y directores de coros ha sido, ¿qué pasa cuando recibo una partitura colonial? ¿Le pongo o no le pongo instrumentos?
o le quito los instrumentos o lo hago solamente con las voces nada más en el sentido moderno con que hoy usamos el término a capela, ¿no? Pero el criterio general fue un conjunto de voces con sus instrumentos que doblaban o acompañaban. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ahí es donde Omar tiene la palabra. Gracias, maestro. Vamos a ver cómo apresuramos esto respecto a algunos retos para la interpretación actual de la música antigua iberoamericana. Algo que no tengo integrado a la presentación, tengo muchísimas cosas que se van a quedar fuera, pero ya adelantó algo el maestro cuando mencionó esto de cuando nos llega una partitura de música colonial. Ese es uno de los retos que tenemos. Prácticamente no se ha publicado casi nada. El trabajo para recuperar una sola obra es inmensísimo y por lo general los directores corales están acostumbrados a, bueno, ¿y por dónde bajamos las partituras? ¿Por qué no me pasan las partituras? Y justamente requiere de muchísimo trabajo y quiero mostrar algunas de estas partes muy orientadas en todo momento a la ejecución musical. Uno de los problemas que plantea esto es el transporte de la música. Me voy a tener que saltar muchísimo de este tema, pero quizás solo quiero hablar de manera general un asunto que es muy delicado e incluso gente muy experta o experimentada y de muchos años todavía no conoce y no distingue las diferencias de teoría musical porque muchas veces los signos son exactamente iguales a los de nuestra notación actual, pero sus significados son distintos. Entre ellos, a la música eclesiástica estuvo asociado mucho el sistema hexacordal y perduró hasta bien entrado el siglo XIX, y no es que fuera un asunto como de desarrollo, que una cosa se superó con la otra, sino que eran sistemas teóricos simultáneos. Y entre esos implicaba algo respecto a la altura en la que se escribían y el uso de alteraciones. Básicamente quiero resumir que la notación no tiene valores absolutos. Un re, por ejemplo, no siempre es el re que para nosotros un re siempre es un re. En esta época un re puede ser la nota re, también puede ser la nota la y también puede ser la nota sol. Por un tema que ahorita no vamos a entrar al caso, y bueno, aquí tenía una serie de evidencias respecto a cómo se aplican, cómo se organizan los tonos, que normalmente son 8 tonos, pero en el siglo XVII se fueron diversificando mucho. Y con sus variantes, el octavillo, etcétera, en vez de los 8 ya había un octavo transportado, un cuarto transportado, etcétera. Pero en general los tratados teóricos nos hacen ver que cuando la música está notada con cierto juego de claves, eso implica transportarla de distintas maneras, pero en todos los tratados hispanos, hay otros en otras regiones europeas donde plantean cosas distintas, pero los tratados teóricos de música en el ámbito hispánico siempre hacen la distinción entre claves naturales y claves altas. Las claves naturales son este juego que están aquí para el tiple, el alto, el tenor y el bajo, y las claves altas son estas otras. En teoría, todo lo que esté escrito en claves altas hay que descenderlo una cuarta justa. Eso es lo que nos mencionan los teóricos. ¿Qué sucede si alguien se acerca a una fuente original y la transcribe tal cual está escrita sin conocer esto? O sin conocer lo que ya hablamos de la naturaleza, de las agrupaciones, el maestro Tello nos habló que son básicamente conformaciones masculinas. Así que todo esto de la teoría en realidad es en buena medida teoría y tiene unos problemas al aplicarlo a nuestra realidad actual, que quiero abordar a continuación. Por ejemplo, esta obra de Fray Felipe de la Madre de Dios, que increíblemente es un autógrafo suyo, a pesar de que no se sabe que haya llegado a Guatemala, casi todo su repertorio está en Guatemala, aunque sí tenemos una noticia de que en 1675 se subió al barco de una flota específica, tenemos el nombre de la flota, para trasladarse a Lima, a la provincia mercedaria de Lima. Sin embargo, ya no le hemos encontrado pista en Lima, pero bueno, aquí tenemos un villancico maravilloso suyo, pero si vemos está escrito con clave de sol en segunda línea.
Si intentáramos leer esto, nos damos cuenta que la parte de tiple, o sea, soprano, se mueve en un ámbito que es francamente agudo para mantenerse casi siempre por ahí, ¿verdad? Con suerte baja aquí, excepcionalmente, a un do central, pero inmediatamente da un salto de octava a un do sobreagudo. Dada la naturaleza de esta música, esto no puede funcionar ni con alguien que tenga una técnica para hacer cómodamente esto, ni mucho menos con alguien que no la tenga, ¿verdad? Eh, Así que esto no se puede cantar así como está escrito y hay que transportarlo a una cuarta. Ya vimos estos, aquí estoy marcando las partes más agudas del papel de tiple. Sin embargo, la parte de alto, que resulta bastante cómoda para un alto así como está escrita, tiene en ocasiones algunas notas que ya tienden a estar francamente graves, sobre todo también para una o mezzosoprano o contralto femenina. Si se dan cuenta, incluso los términos italianos están en masculino, ¿verdad? Mezzo, soprano o alto o contralto. Si esto descendemos una cuarta, este re, que además está iniciando una imitación, quedaría muy ahogado al bajarlo a un la en una voz femenina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que buscar un equilibrio entre lo que está escrito, que no debería de funcionar como está escrito, sino transportarse, pero transportarlo a una altura donde se haga funcionar. Pero depende de los instrumentos porque esto requiere también acompañamiento. Aquí estoy mostrándoles el caso de un villancico maravilloso, muy sonado también, que transcribió el maestro Tello hace ya varias décadas y se ha grabado, eh, pero que nos da una indicación muy sugestiva. La obra es de Juan Corchado, arpista de la Catedral de Puebla, pero fue utilizada por una monja en el convento de la Santísima Trinidad, por si no alcanzan a leer ahí, dice, este se acompaña, voy a quitar esta pestaña que me está estorbando, este se acompaña a la Madre Rosa transportado, entrando estribillo y coplas en de la sol re como sexto tono con tres sostenidos. Tendríamos que conocer la teoría de la época para entender que este papel en realidad que está escrito con claves altas, vemos que el acompañamiento, que es una línea de bajo, está do en cuarta. Habría que transportarlo a una cuarta, pero la indicación que le escribieron para la Madre Rosa implica que no solo que se mantuvo, sino que se subió una segunda. Una adaptación circunstancial para una interpretación específica, adaptándose a las necesidades de la intérprete en este caso, ¿verdad? Perdón, Igual como... te queda ¿Sí? un minuto, solo un minuto, por favor. Muy bien. Aquí hay algún tema que nos vamos a saltar, este caso de un también villancico famosísimo que la teoría nos hace ver que solo se bajó una tercera, algo que está en claves naturales y no se movió. Uno de los problemas también adicionales es el reconocimiento de la integridad de las obras. Si no reconocemos que una obra que está escrita en polifonía en realidad debe ser precedida o seguida por partes en canto llano, podemos cometer unos errores inmensos. Y además, si no reconocemos el tono en el que está o la tradición a la que pertenece, les iba a mostrar un ejemplo de un himno de Pedro Bermúdez, que, bueno, esto lo quería hacer un poco más dinámico, si ustedes que hubieran pensado dónde buscar el repertorio para completar el himno. Y lo más fácil es irse al Liber Usualis, donde encontramos esto, vemos que coincide con la estrofa 2, pero resulta que esto está en un tono distinto, y además un tono que suena a mayor, mientras que el de Liber Usualis suena a menor. Hay una grabación donde combinaron estas cosas sin darse cuenta. Es un poco extraño, pero bueno, también hay reformas a la letra. También reconocer exactamente dónde finalizan las obras y cómo podemos reconocer esa estructura que no siempre es la que refleja el orden en el que está anotada. Y eso tiene que ver con la función litúrgica de lo que hablamos al principio, con el carácter que puede tener respecto a la forma en la que funciona litúrgicamente y algo importantísimo que voy a ver, la estructura poética. Por ejemplo, aquí tenemos un villancico de Gaspar Fernández donde nos quedan unas partes donde hay letra pero no hay música
y podemos pensar que esta letra corresponde a esta música de aquí arriba, pero si entendemos la estructura métrica, podemos darnos cuenta exactamente dónde va. En este caso, esas tres letras se cantan con el inicio del villancico. También cómo reconocer dónde se repite el estribillo después de cada copla, como algunos acostumbran, pero no es caprichoso. En realidad la poesía, y no solo el sentido de la letra, que por supuesto eso también es importante, nos determina esto. Perdón que solo lo estoy pasando muy muy rápido, sino que el juego de rimas, la estructura de los versos y de las estrofas van mandando. Aquí les pongo un ejemplo donde, y teníamos audio también para ver cómo funciona, y este otro villancico fantástico de Antonio Márquez Lesbio, que ya tiene una estructura ampliada, y el audio que tal vez en algún futuro podemos escuchar, nos muestra que es preciosa la interpretación, pero mal entendieron la obra porque como está identificado coplas, lo pensaron como coplas de villancico y en realidad son cuartetas de romance que tienen una función y una estructura distinta, etcétera. Entonces, se los recomiendo. No, ya olvidé ahorita la agrupación, les puedo pasar después el audio, ¿verdad? Hay otros temas como el pulso y el tempo. El pulso y compás es sinónimo en esta época en el ámbito hispano. Por consiguiente, si vemos una transcripción, todo el compás, ese es un beat, un pulso. No hay que pensarlo en 3 o en 4 o en 2, sino en 1 cada pulso. Aspectos como la articulación y el fraseo musical, el carácter, los recursos discursivos, etcétera, son cosas a tomar en cuenta, pero básicamente yo propongo crearse una conciencia crítica donde se comprenda, se conozca tanto cuanto sea posible, se desarrolle una sensibilidad y se considere el contexto actual de interpretación para encontrar cómo expresar y comunicar efectivamente con los escuchas de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, Omar. Tenemos muchas preguntas, solamente tenemos 5 minutos, así que tendré que darle paso solamente a algunas. Lo lamento, pero estamos ya sobre el tiempo. Pregunta, ¿hubo castrados en América? Sí. De hecho, la tradición que se ha asociado, y es un problema, la hegemonía centroeuropea respecto a los estudios. Hay un trabajo que se llama Los atributos del Capón, que demuestra que estos famosos castrados del siglo XVII en la ópera en realidad proliferaron desde el siglo XV en España, asociados con la música litúrgica, específicamente con el servicio en las iglesias, y en América hay varios casos importantes que además reflejan, son como una muestra de lo común de los casos. Muchas veces eran esclavos de alguien y desde niños los compraban, y si tenía voz, incluso una familia que, es decir, un niño que no fuera el primogénito de una, de, que fue, y hombre, que heredara el oficio de su padre, normalmente buscaba una carrera eclesiástica, que era donde tenía más posibilidades de sobrevivir. Si cantaba bien, la mejor manera de asegurarse un trabajo de por vida era que tuviera un accidente, porque en realidad legalmente estaba prohibida la castración de humanos. Pero sucedió con muchísima frecuencia y está bastante documentado. Yo conozco en México, en Puebla, en Guatemala. No me extrañará que rascándole en casi cualquier lado se puede encontrar esta referencia. Y en España abundan muchísimos en este trabajo que se llama Los atributos del Capón. Gracias, Omar. Otra pregunta. Los coros dentro de los orígenes eclesiásticos y religiosos eran eminentemente para hombres. ¿Desde qué fecha aparecen los coros mixtos para las catedrales y cuál fue el primer coro formado polifónico mixto en el mundo hispanoamericano? Mira, ya en el siglo XIX hay nombres de señoras. En el caso de la Catedral de Lima, yo he visto nombres de señoras en los papeles de música y también en los papeles de Sucre, del periodo final del siglo XVIII y en el siglo XIX. Quizás ahí hubo una apertura. Yo no podría tener una fecha precisa para esto, no sé si tú, Omar,
¿Cuándo es que se aceptó que las mujeres... No, tampoco. Y sobre todo, ese tipo de preguntas yo evito hacérmelas porque para responderlas tendría que conocerlo todo. Y es poco menos que imposible, ¿verdad? Es decir, con lo que conocemos, afirmar que algo fue lo primero es muy riesgoso porque tendríamos que conocer incluso lo que no está documentado, ¿verdad? Eh, Solo puedo añadir tal vez que en Catedral de México desde muy temprano el siglo XIX hay repertorio asociado con, no era exactamente una cofradía, pero como agrupaciones femeninas devocionales que reunían repertorio y parte de ese repertorio se conserva en la Catedral de México. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí hay también una pregunta que dice, bueno, dice que nos ayudaría mucho tener la pronunciación correcta de obras icónicas como el Hanak Pachar o el Dios Itlaconancine. Y bueno, eso creo que por ahí se puede encontrar, ¿no, Aurelio? Sí, bueno, ya hay ahora trabajos de expertos que han abundado en esto, ¿no? Porque no hay un solo quechua, no hay una sola manera de decirlo, pero también pasa con el náhuatl, porque el náhuatl como el quechua se convirtieron en lenguas francas para la evangelización y por lo mismo, en la medida que se fueron expandiendo, fueron tomando características regionales. Entonces hay que pensar, por ejemplo, el Cusco, el quechua del Cusco, o el náhuatl de Mesoamérica, de la región mexica, que sería la referencia más cercana a lo que se hablaba cuando se compusieron estas cosas. Muy bien. Pues bueno, vamos a concluir. Muchísimas gracias, Omar y Aurelio, por esta charla, por esta cantidad de información tan valiosa y maravillosa, por el trabajo que realizan, porque gracias a ustedes tenemos un pasado musical en América Latina y es muy, muy valioso. Nos da visibilidad y nos da oportunidad de conocernos mejor. Muchísimas gracias. Hemos dejado nuestros correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros y de hecho ya hay una persona que me escribió, así que cualquier comentario, apología o diatriba a nuestros correos. Claro. Me sumo a este agradecimiento de Ana Patricia, maestros, una extraordinaria sesión. Y también quiero aprovechar de saludar que está en el público el maestro Thierry Thibault, quien es el coordinador de este programa con Doctors Without Borders desde la Federación Internacional. Entonces, muchas gracias, maestros, por esta extraordinaria sesión. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Muchos éxitos. Igualmente. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Un beso. Gracias.